Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 9, titulada Una ciudad llamada Confusión. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 14, en el cual leemos lo siguiente: Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres, una vestida del sol en Apocalipsis 12 y una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida del sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o a la verdadera iglesia. En Jeremías 6:2, el profeta dice: Como mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. El profeta utiliza la expresión hija de Sión o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio, según Santiago 4:4. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido, dice Ezequiel 16:32. En la lección de esta semana estudiaremos a estas dos mujeres del Apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Leamos en Apocalipsis el capítulo 12, el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo se describe a la Iglesia de Dios y cuál es la reacción de Satanás frente a ella? A lo largo de los siglos, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. Apocalipsis 12:17 describe su fidelidad como los que guardan los mandamientos de Dios. Y en otra parte también se los describe como llamados, elegidos y fieles. Leamos ahora Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis, el capítulo 17, los versos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome:
ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué anuncio solemne hace el ángel y qué hizo Babilonia para justificar ese anuncio? Juan escribió el libro de Apocalipsis a fines del siglo I. Por entonces, la antigua ciudad de Babilonia era un cúmulo de polvo. Cuando Juan escribió los mensajes del libro de Apocalipsis, ya hacía varios siglos que la ciudad literal de Babilonia había sido destruida. En Apocalipsis, la antigua ciudad de Babilonia es considerada un tipo o símbolo de la Babilonia del tiempo del fin. En las profecías del Apocalipsis, Babilonia representa un sistema religioso falso que tendrá características similares a las de la Babilonia del Antiguo Testamento. Los principios que guiaron a la antigua Babilonia serán la estructura que apuntale a la Babilonia moderna y espiritual. En Apocalipsis 17, versos 1 al 6, una mujer vestida de púrpura y escarlata avanza en forma resuelta sobre el escenario del tiempo. Esta mujer cabalga sobre una bestia de color escarlata. La Biblia la llama ramera. Ella ha dejado a su verdadero amor, Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos da una representación gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo. Presta atención a esta frase. Este poder era alguien con quien han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Según Apocalipsis 17:2. ¿Embriagado? Este término siempre tiene una connotación negativa en la Biblia. ¿Fornicado? Esto es un símbolo de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y su práctica. Tanto los dirigentes como la gente común se han visto influenciados negativamente por este poder. ¿Cuál es nuestra única protección? Leamos en Apocalipsis el capítulo 17, los versos 1, 2 y 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y Apocalipsis el capítulo 18, los versos 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuán extendida es la influencia de Babilonia? El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional que influye en la gente de todo el mundo con sus engaños. Satanás está enfurecido porque el Evangelio se proclamará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice Apocalipsis 14:6. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Encontramos en Mateo 24:14. Por lo que emplea todo engaño posible para cautivar la mente de los habitantes de la tierra. Apocalipsis 17:2 continúa su explicación del misterio de Babilonia la Grande al declarar que ella ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es la fornicación? Es una unión ilícita. En el sistema eclesiástico caído es la unión con el Estado. En el sistema de la iglesia verdadera, la iglesia está unida con Jesucristo. La iglesia caída mira a los líderes políticos de la tierra en busca de poder y autoridad. Busca que el Estado haga cumplir sus decretos. En lugar de sacar su fuerza de Jesús como su verdadera cabeza, ella mira al Estado en busca de apoyo. Apocalipsis 17:2 prosigue con su dramática descripción. Y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo derramada para nuestra salvación en la cruz. En Lucas 22:20 Jesús dice: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca, por lo menos durante cierto tiempo, a sus fieles o pueblo mío, como lo llama en Apocalipsis 18:4. Sin embargo, llegará el tiempo en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado, que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa. Esta habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible, como encontramos en Apocalipsis 18:2. ¿Qué función tienen los que proclaman el mensaje de los tres ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, su pueblo, a salir de Babilonia? Leamos en Apocalipsis el capítulo 17, los versos 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza de este sistema malvado?
Como hemos visto, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico, en Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. La Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse, y Dios confundió su idioma. El relato del Génesis dice así: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, según Génesis 11:9. Tan malvado es este sistema que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó, una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. El libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. El primero revela confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la Iglesia. ¿Cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia, como la tendencia que es muy común a depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios? La exhortación de Apocalipsis es un llamado urgente al compromiso, resumido en el simbolismo de las dos mujeres del Apocalipsis. Aunque a veces pareciera que el pueblo de Dios será derrotado en este conflicto cósmico entre la verdad y el error, Dios promete que su iglesia finalmente triunfará. Comparemos Mateo, el capítulo 16, el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia? Cristo es el fundamento sólido sobre el que se construye su iglesia.
Esta iglesia se basa en las enseñanzas de su palabra y en el Espíritu quien la guía. Al contrario, Babilonia, como hemos visto, se cimienta en las enseñanzas y las tradiciones hechas por el hombre. Cualquier líder religioso que sustituya la voluntad revelada de Dios en las Escrituras por las opiniones o las tradiciones humanas o prefiera a estas últimas por encima de la Biblia, básicamente está fomentando la confusión babilónica. En los días de la antigua Babilonia, la iglesia y el Estado eran una misma cosa. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, supuestamente hablaba en nombre de los dioses. En una ocasión, como un acto de rebeldía contra el Dios verdadero, el rey babilónico aprobó un decreto universal que imponía la adoración y ordenó a todos sus súbditos que se inclinaran para acatar su decreto. Un poderoso símbolo de lo que el pueblo fiel de Dios que se niega a adorar la falsa imagen enfrentará en los últimos días. En los últimos días de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder. Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, según 2 de Tesalonicenses 2:4. Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente a diferencia del sistema en sí? Esta es otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. La idolatría estaba en el centro de la adoración babilónica. Leamos en Jeremías el capítulo 50, los versos 33 al 38. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán.
porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Jeremías, el capítulo 51, los versos 17 y 47. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. ¿Qué descubres en estos versículos sobre la adoración de imágenes en la antigua Babilonia y la respuesta de Dios a ella? Jeremías 50 y 51 predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Una de las razones de la desaparición de Babilonia fue su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus deidades. En la religión babilónica, la atención a los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. Con el saqueo o la destrucción de ídolos se consideraba que se perdía la protección divina. Durante el período neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk-apla-iddina II huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlas de los ejércitos de Sennacherib de Asiria. Los profetas bíblicos contrastaron la adoración de estas imágenes sin vida con el Dios creador, que no solo estaba vivo, sino además daba vida. Leamos en Éxodo el capítulo 20, los versos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Salmo 115, los versos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué enseñan sobre la idolatría estos versículos? Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra, la Babilonia espiritual iguala a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. El uso de imágenes como objetos de adoración o la llamada veneración es una violación del segundo mandamiento porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV.
en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad y el homenaje que solo pertenecen a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Daniel 3, la historia de los 3 hebreos a quienes se les había ordenado adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó en la antigua Babilonia, se erige como un símbolo, un modelo de lo que sucederá cuando la Babilonia espiritual en los últimos días también imponga la adoración de una imagen falsa. Es interesante que el mandamiento que los 3 hebreos no quisieron violar, el segundo mandamiento, era uno de los 2 mandamientos que este poder, que en otra parte se describe tratando de cambiar los tiempos y la ley, había falsificado. ¿Cuál era el otro mandamiento que falsificó? Por supuesto, el 4.º mandamiento, que como hemos visto y volveremos a ver, se encuentra en el centro de toda esta cuestión de la adoración y será decisivo en la crisis final, cuando nos enfrentemos a la cuestión de si adoraremos a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen y reposó en el 7.º día, o a la bestia y su imagen. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. ¿Qué relación tiene la Torre de Babel con la Babilonia espiritual moderna? ¿Cuáles son las similitudes entre las dos? ¿Cómo armonizas 2 ideas opuestas? Jesús ha dado autoridad a su iglesia, pero es peligroso depositar nuestra experiencia religiosa en manos de un líder espiritual, cualquiera que sea. ¿Cuáles son entonces los límites de la autoridad de la iglesia? ¿Cómo podemos comprender que la idolatría, uno de los pecados de Babilonia, no es solamente inclinarse ante las estatuas? ¿De qué manera hasta los protestantes pueden caer en la idolatría? ¿Y cuáles son algunos otros paralelismos que puedes encontrar entre Daniel 3 y la adoración forzada que se presenta allí y lo que se nos advierte para los últimos días? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que aún no se puede decir ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.